El tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante especial y uno de los principales motivos de muchas caídas de cristianos y de no cristianos. Es uno de los principales motivos por el cual un ser humano puede irse al fondo del abismo. Es uno de los principales motivos por el cual el ser humano puede destruir un matrimonio, puede destruir un hogar, puede destruir su propia vida. Vamos a hablar el día de hoy del orgullo y vamos a hablar también de cómo podemos vencer al orgullo, cómo podemos romper esa coraza que a veces nos llena el corazón de orgullo. Al hablar de un corazón duro, al hablar de un corazón endurecido, al hablar de un corazón sin Dios, es seguramente el orgullo el que está actuando en él. La única forma de poder vencer al orgullo es a través de nuestro Dios, a través de encontrar humildad por medio de la Biblia, de encontrar humildad entregándole el corazón a nuestro Señor Jesucristo y a través de poder ser más fieles a nuestro Dios. Y la única manera de poderle ser fiel a nuestro Dios es siendo humildes, es humillarnos ante Él, es reconociendo que solamente Él puede guiarnos, nos puede conducir a un camino en donde nosotros vamos a ser mejores personas, vamos a tener un mejor hogar, vamos a ser un mejor cónyuge, vamos a ser mejores trabajadores, vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser mejores personas. Entonces, el tema de hoy se titula Rompiendo la coraza del orgullo y como principal punto, el orgullo. Vamos a hablar un poco de teoría. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. El orgullo es sentirse superior a alguien más, es sentir que nosotros lo podemos todo, es sentir que no hay quien nos pueda decir a alguien porque nosotros somos los superhéroes, estamos sobrevalorados frente a los demás, una autoestima grande. Y por eso mismo muchas personas no siguen a Dios, por eso mismo muchas personas no siguen a Jesús, porque ese ego grande nos llega a decir, ¿para qué voy a seguir a Dios si yo lo puedo todo? Entonces ahí es donde está actuando el orgullo en nosotros. El orgullo se divide en tres principales características, que es la altivez, la arrogancia y la soberbia. La altivez es la actitud y creerse superior a los demás, es el trato prepotente hacia las demás personas. La arrogancia es el sentimiento de superioridad frente a otros por algo que yo soy. Por ejemplo, mi profesión, eso me hace sentir a mí, me hace ser arrogante frente a los demás y sentir que yo soy superior a otras personas. La soberbia es la superioridad que presume cualidades o ideas propias, menospreciando a los demás. Siempre quieren ser honrados. Los soberbios siempre quieren ser honrados frente a los demás. Siempre quieren ellos que se les reconozca en público, que se les reconozca algo que hicieron. Si hicieron un proyecto, quieren ser aplaudidos. Si lograron encontrar un trabajo bastante bueno, quieren que se les reconozca eso. Y al momento de encontrarlo, y hay alguien que no tiene el mismo nivel a donde están ellos, empiezan a menospreciarlos, a hacerlos de menos, a sentirse superior a ellos. El orgullo, a través de la altivez, la arrogancia y la soberbia, nos lleva a ser rebeldes, autoritarios, nos lleva a la envidia, nos lleva a ser criticones, nos lleva a quejarnos de todo, ser egoístas, ser malhumorados, una autoestima bastante alta. Nos lleva a la ira, a la mentira, el enojo, la hipocresía, el ego grande. Espera siempre un reconocimiento. Toda persona que es orgullosa tiende a ser muy criticón, tiende a criticarlo todo porque piensa que solo él tiene la razón, porque piensa que lo que él dice es la única vía que puede encontrar una solución.
En las redes sociales podemos ver eso. En las redes sociales podemos ver que todo el mundo comenta y todo el mundo tiene la razón. Nadie es humilde al decir, ah, sí, me equivoqué, tú tenías la razón. Entonces, esta es la teoría del orgullo, y todo esto se combate con humildad. La humildad, a veces nos hemos confundido y le llamamos a la humildad, pensamos que la humildad es sinónimo de pobreza, que solamente los pobres pueden ser humildes, y no es así. Humildes es alguien que no tiene todo esto, y puede ser económicamente alto, medio, pobre. Hay gente pobre económicamente, pero de espíritu alto, de espíritu rico, de espíritu altivo, de espíritu arrogante, de espíritu soberbio. Y hay gente económicamente con una posición bastante buena, pero humilde. Entonces, hemos confundido este tema y lo hemos asociado a la pobreza económica, y no es así. Les traigo unos ejemplos para que vayamos, antes de entrar al tema bíblico, para que vayamos asociando qué tipo de, en qué andamos. Dice, ver a su hijo ir a la universidad lo llenó de orgullo. Obviamente una madre o un padre va a estar, se va a sentir bien y se va a sentir satisfecho de que sus hijos prosperen, que sus hijos académicamente puedan alcanzar otros niveles. Pero esta palabra al final tiende a llevarnos a un camino que a Dios no le gusta, porque cuando ya hay orgullo, ya empieza lo que hablamos anteriormente. Ya empieza es que mi hijo va a la universidad y el tuyo no. Entonces ya empiezo yo a creerme más que la otra familia, solo porque mi hijo se graduó de alguna profesión. Entonces es bueno, lógicamente es buenísimo sentirse uno bien, que sus hijos hayan logrado un nivel académico alto. Hablando de este tema, es bueno sentirse bien, que nuestros hijos o nuestra familia pueda encontrar, pueda hacer algo que lo haga sentir bien a ellos. Claro que es bueno, pero lo que no es bueno es sentir orgullo por eso. Lo otro es, ella le miró con desaprobación y altivez. Hay personas que simplemente con la mirada ya sabemos que son altivos. Lo otro es, en una reunión o en cualquier otro ámbito, el arrogante es fácil de detectar, porque siempre es aquel que no acepta las opiniones de los demás y pone sus comentarios por encima de todos. Hay personas que nunca aceptan que alguien más tiene la razón. Hay personas que solo ellos lo saben todo. Hay personas que solo ellos lo pueden todo. Hay personas soberbias. Ese es ese ejemplo. Y son fáciles de encontrar, son fáciles de detectar. Dice un ejemplo: yo fui un estudiante responsable, el más puntual de todos. Tuve buenas calificaciones sin estudiar mucho, solo cultivando mi natural inteligencia. Gracias a Dios no necesité ayuda de los demás. Siempre he sido un triunfador de mucho éxito y me siento bien conmigo mismo. Y siempre doy gracias por ser mejor que los demás. Una actitud soberbia. Una actitud que no debe ser. A Dios no le gusta este tipo de gente. A Dios no le gusta que seamos así. Sentirnos más que los demás. A Dios no le gusta eso. Entonces nosotros como cristianos y la gente que empieza a seguir a Jesús, tiene que entender que el orgullo, o comprender, perdón, que el orgullo, que la soberbia, que la altivez y que la arrogancia no le agradan al Señor. Yo, por ejemplo, mi profesión, hace 5 años atrás tal vez, tenía un poquito de arrogancia, de soberbia, porque esta profesión lo hace uno a ser altivo, a creer que ya lo logró todo.
hay una justificación que es una carrera difícil, que no cualquiera la puede ganar, etcétera, etcétera. Entonces, en las redes sociales podemos ver muchos ejemplos de la arrogancia de este tipo de profesiones. Y lo puedo hablar con naturaleza, y sé que tengo permiso porque soy de esta línea. Entonces, si estuviera criticando algo, me estoy criticando a mí mismo. Entonces, este tipo de profesiones tienden a ser arrogantes, soberbios, porque piensan que lo que ellos saben, o lo que ellos conocen, o lo que ellos aprendieron, no lo sabe la demás gente. Entonces tiende a caer en ese tipo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que a nosotros como cristianos nos interesa. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Entonces, de aquí partimos. En Proverbios 21:4 dice que el que es altivo, el que es orgulloso, el que es arrogante, el que es soberbio, está cometiendo un pecado. En Proverbios 15:25 dice: Dios derriba la casa del orgulloso, pero protege los terrenos de los humildes. El Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrá su castigo. En Proverbios 16:5. En Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo provoca peleas, la sabiduría está con los humildes. En el capítulo de Hechos, en el capítulo 15 del libro Hechos, versículo 36, nos da un ejemplo de alguien orgulloso que puede provocar peleas. Dice: en algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor para ver cómo están. En ese tiempo ellos solían hacer rondas o vueltas en todas las ciudades donde iban repartiendo el evangelio. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. En este párrafo podemos ver que anteriormente hubo una discusión entre ellos en donde no se habían puesto de acuerdo. Pablo todavía tenía un tipo de resentimiento contra su compañero, por lo que él no pudo ser humilde y aceptarlo de vuelta y preferir que fueran juntos. Entonces podemos ver, la Biblia nos enseña, aquí podemos, yo cuando lo leí me dijo, bueno, ¿y por qué puso la Biblia este párrafo, verdad? Si nos está enseñando a ser orgullosos y pleitistas, pero no es así. Es para que nosotros aprendamos de los errores que cometieron ellos como seres humanos. Nosotros podemos tender a fallar igual que ellos. Y acá nos está enseñando la Biblia de que probablemente se equivocaron y que de ese error nosotros podemos aprender para no cometerlo. La Biblia nos está enseñando que el orgullo solo provoca peleas y la sabiduría está con los humildes. Entonces tenemos que ser humildes. En Salmo 138:6 dice: aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. No te des importancia ante el rey, ni tomes el lugar de la gente importante. Vale más que te inviten a subir allí que ser humillado ante los grandes señores. En Juan 3:22 tenemos
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha gente y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos le siguen. Juan les dijo: Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la novia es el novio, y el amigo del novio que está allí y lo escucha se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Juan el Bautista le dio toda la honra a nuestro Señor Jesucristo y le dio la importancia de que el conocimiento o Jesús iba a ir aumentando en importancia y Juan iba a ir disminuyendo, porque en ese tiempo Juan era muy reconocido en toda la región de Judea. Entonces es muy importante reconocer uno mismo cuándo debo sentir humildad, cuándo debo de darle la honra o el espacio a alguien aquí en la tierra que esté más preparado o que tenga más conocimiento que nosotros, y no pretender hacer algo que no nos compete. Obviamente ir y darle la importancia a nuestro Señor Jesús, a Jesucristo, que Él es el único el que nos puede ayudar a seguir adelante en todo lo que hacemos. ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Si tontamente te has engreído y has hecho planes malvados, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándote fuerte sangra tu nariz, y que si provocas a otro acabarás en una pelea. Como podemos darnos cuenta, hay muchos versículos bíblicos y más que todo en Proverbios que nos hablan de la altivez versus la humildad. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Ese es un versículo muy bonito porque nos da a conocer que tarde o temprano el que es altivo de corazón va a ser humillado. En Gálatas capítulo 3 versículo 1 hay otro ejemplo. Dice, aquí también habla Pablo: Gálatas torpes, dice él, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionar con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fueron para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham: le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Quiere decir que si Jesús nos dio la gracia de poder entrar a su reino, debemos de ser humildes y aceptar que Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que, si ya está escrito en el Nuevo Testamento, que si ya está dicho por las palabras mismas de Jesús, lo único que nos queda a nosotros es aceptar ese regalo, humillarnos ante Él y aceptar que Él es el único que nos puede salvar. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va.
Feliz aquel que confía en el Señor. Nuevamente se vuelve a mencionar, tras el orgullo viene la caída. Toda persona que tiende a ser orgullosa, como el ejemplo que poníamos de la madre que estaba muy orgullosa que su hijo iba a la universidad, ahí es donde empieza la caída. Antes de la caída está el orgullo. Y lo dice Proverbios 16:16. Ahora les quiero mencionar un ejemplo en Ezequiel de un rey de Tiro. Es una profecía contra el rey de Tiro. Dice: tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un dios. Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y de plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas, y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor te dice: ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte a ti, tan hermoso y tan sabio, y que dejará tu esplendor por el suelo. Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder la sabiduría. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Es un ejemplo de cómo el orgullo nos puede acabar. Aquí habla de que era inteligente, habla de que tenía sabiduría, habla que era hábil para los negocios, habla que sus riquezas aumentaban gracias a su habilidad para hacer negocios, habla de que era hermoso, bello. Normalmente esas son cualidades que nos hacen ser orgullosos. Alguien hermoso, una mujer bonita, alguien que ha tenido prosperidad económica, alguien que ha estudiado y ha logrado algo, alguien que ha sido bueno para los negocios, alguien que es bello por fuera, tiende a llenarse de orgullo. Y ese modelo de perfección lleno de sabiduría y de perfecta belleza los hacen que entre la maldad a su corazón. Entonces, el motivo de esto es que si nosotros en este momento nos sentimos orgullosos de algo, empecemos a ser más humildes, empecemos a ser más conscientes que el único que nos puede dar lo que hemos alcanzado es Dios. En Isaías 14 también es un ejemplo parecido. El rey de Babilonia, que igualmente el orgullo y la maldad y la arrogancia en él hizo que Dios lo castigara. También tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, el reinado de Osías. Osías entró a reinar a los 16 años de edad. Osías era un seguidor fiel de Jehová. Zacarías le apoyaba, Azarías le apoyaba, y llegó a tener tanta fama. Su ejército fue grande, tuvo muchos seguidores, tuvo una ciudad fortificada con armas y soldados. Su fama se extendió por todo Egipto, pero cuando se afirmó en el poder, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Le fue infiel al Señor Dios, pues
cambió las leyes del incienso. En ese tiempo, el incienso solo lo podían hacer los sacerdotes, pero como él ya era un rey poderoso, orgulloso de sí mismo, hubo un momento en que lo hizo él mismo. Agarró el incensario en la mano para ofrecer un incienso, lo cual no le agradó a Dios. Y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, el Señor lo castigó con lepra. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo Dios nos puede a nosotros volver prósperos, cómo nos puede dar todo, una familia feliz, un hogar confortable, no necesariamente económico, sino un hogar feliz, un hogar donde todo sea humildad, felicidad, apego. Pero llega un momento en que nos empezamos a sentir orgullosos como seres humanos. Llega un momento en que nos empezamos a sentir arrogantes. Y eso a Dios ya no le agrada. Incluso dentro del mismo cristianismo se mira la arrogancia. Si ustedes se han dado cuenta, hay gente cristiana que es arrogante. Empieza a sentirse que ellos lo saben todo, que ellos tienen un conocimiento de la Biblia excelente y que uno no le puede debatir absolutamente nada. Entonces ahí también hay soberbia. Ahí también hay soberbia porque nosotros como seres humanos y más como cristianos tenemos que ser humildes y tener una mente abierta a todo lo que se nos diga, estemos o no estemos de acuerdo. Tenemos que tener esa capacidad de poder recibir un mensaje de cualquier persona. Obviamente, recibimos lo que nos haga bien y lo que nos haga mal lo desechamos, pero nunca diciéndose a la persona, nunca entrando en conflicto, nunca entrando en ese sistema de ser arrogante y soberbio, de decir que solo uno tiene la razón. Es cierto, cada uno tenemos nuestro criterio, cada uno tenemos nuestra forma de seguir a Jesús, pero también tenemos que respetar la forma de los demás y nunca entrando en ese dilema de entrar ya en el conflicto y querer cambiarle la mentalidad imponiendo la nuestra. Nosotros sabemos que la única manera de poder ayudar a las demás personas es orando por ellos, humillándonos ante Dios y pidiendo por la sabiduría de las demás personas. Al final, Él es el único que tiene la razón en todo. Otro ejemplo dice, deja que sean otros los que te alaben. No está bien que te alabes a tú mismo. ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y quién tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Aquí caemos al ejemplo también de lo que le mencionaba de los cristianos. Hay mucha gente que llega a que el Señor les regala un don, por ejemplo. Ya empiezan a sentirse mejor que los demás. Ya empiezan a sentir que ellos están más cerca de Dios. Y no debe ser así, porque si no ya caemos en lo que estamos hablando, ya caemos en soberbia, ya caemos en arrogancia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 nos dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. A veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿hasta dónde llegará este sufrimiento que estoy pasando? ¿Hasta dónde va a llegar esta prueba? ¿Hasta dónde va a llegar este proceso?
¿Hasta dónde quiere Dios llevarme? Probablemente tengamos un poquito de arrogancia, soberbia y orgullo. Y solo con activar nuestra humildad ya podemos dar ese paso de fe. Jesús dijo, ama a tu prójimo. Él dijo, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes con todo el mundo, sea o no sea seguidor de Jesús. Hay que ser humildes no solo aquí en la congregación, aquí y afuera, en el trabajo, en la calle, en todos lados. Hay que cultivar la humildad. Hay que ir dejando esos pensamientos de orgullo, de arrogancia y de soberbia. En Lucas 22, en Gálatas les quiero leer un párrafo. Gálatas capítulo 2, versículo 1. También es de Pablo. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Por eso, cuando vi que no se portaba conforme a la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de toda la comunidad. Ahí también hay un poco de soberbia y arrogancia del mismo Pablo. Si uno quiere corregir a alguien, lo hace en privado, no en público. Obviamente lo que estaba haciendo es, él estaba amonestando a su hermano y es correcto. La Biblia nos da la autoridad de hacerlo. Pero también hay que buscar la forma y la manera de hacerlo. No vamos a llegar a regañar a alguien en público. Entonces, es otra muestra de que somos seres humanos. Los mismos héroes de la Biblia fueron seres humanos igual que nosotros. Y tenemos que seguir estos ejemplos y tenemos que encontrar, escudriñando la Biblia, qué es lo que nos quiere decir la Biblia. No vamos a seguir la forma en como lo hizo él en ese momento, ¿verdad? Y empezar a regañar a todo el mundo en público. Obviamente podemos amonestar, pero tenemos que dejar de ser arrogantes, dejar de ser soberbios y dejar de ser altivos. Ese es el mensaje que yo enfatizo esta noche. Si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino a quien el Señor alaba. Es importante leer la Biblia. Y es importante al leerla, escudriñarla y entender cuál es el mensaje que nos quiere dar. No todo lo que está escrito en la Biblia tenemos que hacerlo literalmente. Hay cosas que están escritas para que nosotros lo veamos como un ejemplo que no debemos hacer. Entonces es muy importante tomar ese hábito de lectura y tomar más que todo la humildad. Reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios, que al único que hay que darle gracias en todo es a Dios. Que si queremos gloriarnos, nos gloriemos por el Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel al que se alaba a sí mismo,
sino el que alaba al Señor y el que le da las gracias a Él en todo y al que lo pone a Él primero. ¿Y qué significa ponerlo a Él primero? No es que andemos gritando los cuatro vientos de que Dios está con nosotros, no. Es en nuestra fidelidad, en nuestra fe, en nuestros actos, al momento de hacer algo, pensar en Él primero, que si lo que voy a hacer está bien o está mal, pedir el discernimiento de las cosas, que pedirle la guía, si lo que estamos haciendo está correcto o no está correcto, cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar, en qué necesitamos cambiar, que Él nos ayude con nuestros problemas, que Él nos ayude a salir adelante en cualquier proceso o prueba o como le quieran llamar que estemos pasando. Y en Salmos 119, en 65 dice: Señor, tú has tratado bien a este siervo tuyo conforme a tu promesa. Enséñame a tener buen juicio y conocimiento, pues confío en tus mandamientos. Antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus leyes. Los insolentes me acusan falsamente, pero yo cumplo tus preceptos de todo corazón. Ellos tienen la mente entorpecida, pero yo me alegro con tu enseñanza. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Para mí más vale la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Si alguno de ustedes o los que están viéndonos en Facebook y en YouTube ya ha sido humillado, denle gracias a Dios, porque a través de esa humillación Él nos está enseñando a vivir de una mejor forma. A través de esa humillación Él nos está quitando el orgullo, y a través de esa humillación Él nos está llevando a los caminos que Él quiere que caminemos. Bueno, para continuar con el tema del orgullo, ahora vamos a hablar, el orgullo es un veneno. ¿Qué es un veneno? El veneno es una toxina que tiene diferentes tipos de animales que usan con el fin de causar daño para inmovilizar, lastimar o hasta matar a una presa o algo que los tiene amenazados. O bien puede ser un químico que se consume y causa daño a nuestro cuerpo y que también lo inmoviliza, lastima y puede causar hasta la muerte. Pues el veneno en el matrimonio es el orgullo. ¿Por qué decimos que el orgullo es un veneno? Porque es capaz de inmovilizar y lastimar la autoestima del cónyuge. Es capaz de minimizarle importancia a alguno de los seres. ¿Por qué? Porque la comparación con otros seres, cuando se nos es comparado muchas veces, como todos somos seres diferentes, muchas veces carecemos de habilidades que otros tienen, pero también tenemos cualidades que a otros les hacen falta. Pero si cuando se nos es comparado en cierto tema en el cual nosotros pues no tenemos esa habilidad o no sabemos manejarlo, pues se nos lastima la autoestima y es ahí donde el orgullo de la persona que nos está criticando nos hace daño y nos lastima y nos envenena, porque de esta forma nosotros quedamos como desanimados y automáticamente si teníamos algún tipo de respeto, amor hacia esta persona que nos está minimizando, obviamente este va a ir desapareciendo hasta que llega a la muerte. Entonces, es así como nosotros catalogamos que el orgullo no es bueno en el matrimonio. ¿Por qué? Porque este va a hacer que tanto el hombre como la mujer se sientan menospreciados, que no tienen valor, y esto a la larga va a causar la separación de ellos. Por ejemplo, si la esposa es ama de casa y no aporta ningún ingreso a la familia, ¿verdad? Muchas veces se dice, es que tú estás todo el día en casa y no aportas nada de beneficio a la casa.
Y esto, sinceramente, pues no es verdad. ¿Por qué? Porque una mujer que está en su casa es administradora, es chofer, es ama de casa, es la que asea, es la que ve a los hijos. Entonces se está minimizando el valor de esta persona. Se está haciendo ver como que si ella no tuviera el valor y el único que vale ahí sería el hombre, ¿verdad? Y esto no es verdad. ¿Por qué? Porque los roles son compartidos. Si el esposo decide trabajar y ella se decide quedar en casa, es para el bienestar y la educación de los hijos. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto quiere decir de que siempre que vayamos a hacer algo, pensemos en la otra persona, si esto le va a afectar, si esto le va a lastimar, si esto va a ser de bien para mi matrimonio, para mi casa, si esto va a ser de bienestar para ambos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en Filipenses. Ahora vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Esto quiere decir de que muchas veces no podemos sentirnos vanagloriosos o ensalzarnos nosotros mismos, porque en sí nada de lo que nosotros tenemos no lo debemos a nosotros mismos, o es porque lo mereciéramos, o es porque fuéramos muy inteligentes o muy pilas, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene de Dios y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. De lo único que nos podemos jactar es de que tal vez tengamos fe, pero aún así Dios nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, el granito de mostaza muchas veces ni lo podemos ver. Entonces quiere decir que entre veces ni tenemos tanta fe para jactarnos de que somos creyentes. Entonces nos quiere decir de que nosotros no podemos decir que somos la raíz, porque es la raíz la que nos sustenta a nosotros y la raíz es Dios Padre. En el libro de Corintios, en el capítulo 3, versículo 4 nos dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no es arrogante. Entonces, si nosotros en nuestro matrimonio estamos viviendo un tema de orgullo, alguno de los dos está siendo arrogante, debemos de recordar que la enseñanza de Dios nos dice que el amor no es arrogante, no es orgulloso, no se jacta, es al contrario, es bondadoso y no tiene envidia. Esto quiere decir de que si alguno de los dos crece profesionalmente, el beneficio va a ser para ambos. El beneficio va a ser tanto para la mujer como para el hombre y asimismo para los hijos. También en el término psicológico, cuando alguien tiene elevado la autoestima, se conoce como narcisismo. Esa es la admiración excesiva y exagerada que se siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o cualidades. Entonces le vamos a pedir al Padre que ese narcisismo no llegue a nuestra mente y que no llegue a nuestro corazón, porque de esta forma vamos a ser desagradables a Dios, porque en su palabra dice que Él mira de lejos al altivo, más al humilde lo mira de cerca, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar el orgullo en nuestro matrimonio? Cuando no se aceptan los errores, se generan discusiones difíciles.
Cuando no se acepta que el cónyuge puede tener la razón, se lesiona su autoestima. Aquí es lo que les estaba diciendo. Muchas veces cuando somos orgullosos no aceptamos una crítica. Muchas veces esta crítica puede ser constructiva, puede ser con amor, pero aún así la persona orgullosa la va a ver como un atentado a su persona, como falta de amor, como falta de respeto, y esto va a ocasionar que responda de una manera agresiva, lastimando la autoestima de la pareja. Cuando no somos capaces de pedir perdón, se endurecen las relaciones. Debemos de ser humildes dentro de nuestro matrimonio, ya que esto nos va a ayudar a que nuestra relación se fortalezca, porque el que es capaz de pedir perdón, realmente Dios dice que Él va a perdonar al que perdone. Entonces, para ser agradables a Dios, debemos de perdonar. Y esto también nos va a ayudar a lo largo de la vida, porque cuando nos veamos en ese punto de que tengamos que pedir perdón, no se nos va a hacer tan difícil, ya que vamos a tener ese corazón humilde, vamos a aceptar nuestros errores, en qué fallamos, porque muchas veces sabemos que estamos fallando, pero nuestro propio orgullo no nos hace dar ese paso de pedir disculpas. Muchas veces decimos que sea él el que pida disculpas, porque puede ser que yo haya empezado, pero él siguió. Él continuó la pelea, entonces que él también pida disculpas. Yo le voy a pedir disculpas si él me pide disculpas primero. Y esto así a la larga va causando un daño dentro del corazón y esas heridas van quedando ahí. Y esto a la larga, si no lo decimos a tiempo, va a llegar el momento en que la tacita se va a llenar y ya no lo vamos a decir de la mejor manera, ya lo vamos a decir con palabras ofensivas y muchas veces esto va a ser la gota que derrame esa taza y podamos llegar incluso hasta la separación. Y esto va a venir a causar daños en nuestros hijos. Cuando asumimos una actitud de indiferencia con nuestro cónyuge, la relación tiende a enfriarse. Muchas veces, cuando ya llegó el orgullo a nuestra relación de parte de ambos, porque muchas veces decimos, todo puedo cambiar o todo puedo dejar que me hagan menos que me lastimen el orgullo. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de ser, esa es mi coraza, podemos decir, ¿verdad? Pero realmente en la Biblia se nos dice de que ningún orgulloso verá a Dios, que ningún altivo, que nadie que se jacte por su personalidad o que no aprenda a pedir perdón va a ser agradable a Dios. Eso quiere decir de que el que se humilla delante de Dios va a ser valorado. Pero muchas veces, aún sabiendo que tenemos la razón, por no entrar en contienda, porque ¿de qué me sirve ganar la guerra si he perdido la paz? Si la paz se ha ido de mi hogar, de nada me sirvió haber ganado la contienda, de haber ganado la pelea de esta noche, porque muchas veces decimos, se quedó callado, no habló más. Eso quiere decir que yo gané, pero muchas veces ese yo gané va haciendo de que la relación se enfríe y cada vez importe menos lo que la otra persona piense. Eso quiere decir de que cuando la otra persona cede es porque realmente le estamos dejando de importar y ya las peleas incluso ya no le importan. Dios es el único que puede coadyuvar y sacar el veneno que muchas veces nosotros mismos nos hemos inyectado. El orgullo y la soberbia es algo destructivo, es algo que mata, pero a diferencia de los otros venenos que pueden matar rápidamente, el orgullo es algo que va matando lentamente y que muchas veces nos damos cuenta hasta cuando ya ha acabado con nuestra relación, cuando ya ha dañado, ya ha llegado hasta nuestros huesos y realmente ya no podemos hacer mucho por cambiar el entorno que nosotros mismos hemos creado. Lo único que podemos hacer es acercarnos a Dios, pedirle perdón, reconocer nuestros errores y asimismo pedir perdón. Y ahora les quiero dejar con un pensamiento. Y dice,
No me glorío de mis cosas buenas, pues lo único grandioso en mi vida es que la cruz de Cristo fue hecha a mi favor. Esto quiere decir de que no nos podemos gloriar de que tengamos una carrera profesional, de que tengamos unos hijos que tienen buenas calificaciones, de que tengamos un buen matrimonio, de que tengamos un buen trabajo, de que podamos tener un buen estatus social o de las amistades que tengamos, porque todo esto es vanidad. Todo esto es pasajero, como lo dice la Biblia, el mundo es pasajero. Es mejor que construyamos y creamos en lo eterno, en lo que no se corrompe y lo que no entra polía, que es lo que encontramos en el cielo y lo que encontramos en Cristo Jesús. Sigamos las pisadas del Maestro perfecto, el que nos enseñó humildad, el que vino a esta tierra siendo Dios y aún así se convirtió en hombre. Pasó por cada proceso difícil y esto por amor a nosotros. Y si Él se humilló y fue capaz de pasar todo esto siendo Dios, cuanto más nosotros que somos humanos, que somos carne, lo podemos hacer también. Entonces, mi consejo para mí es que sigamos la palabra de Dios, que sigamos las pisadas de Jesús y que esto nos va a ayudar a garantizar una vida de calidad. ¿Por qué? Porque una persona que no tiende a contiendas va a conservar la paz en su hogar, en su matrimonio, en su trabajo y en cada ámbito de su vida. Y principalmente va a contemplar con la bendición de Dios, porque el hombre orgulloso o la mujer orgullosa, Dios sinceramente, al contrario de ayudarlo, lo va a derribar, porque los espíritus altivos dañan y lastiman a los hijos de Dios también. Le agradecemos mucho por su atención y les invitamos a que se pongan de pie. Vamos a orar.